Hola, muy buenas a todos, mi nombre es José Gallardo y el día de hoy hablaré sobre tres temas que son en referencia a la física. En primer lugar, hablaré sobre qué es un electroscopio y cómo funciona, luego sobre el sistema masa-resorte y qué es la resonancia, y finalmente sobre espejos esféricos. Para el primer tema haré uso de un electroscopio casero que consta de una bola de aluminio que está unida mediante un alambre de cobre a dos láminas de aluminio que están separadas y de libre movimiento. Todo esto está aislado mediante plumavit y un vaso de vidrio. Para comenzar, necesitamos saber que un conductor es aquel que cuenta con electrones prácticamente libres en su capa de mayor nivel de energía. Esto implica que estos electrones puedan viajar de un átomo a otro, permitiendo el flujo de electrones y finalmente de carga eléctrica. Esto no ocurre con los materiales aislantes debido a que sus átomos están fuertemente ligados a los electrones más externos, lo que impide el paso de carga eléctrica. Un electroscopio es un instrumento que nos permite determinar la existencia de carga eléctrica así como también su signo. Para comenzar lo que haré será frotar esta varilla de vidrio con un trozo de papel que tiene tendencia a cargarse positivamente. También hago uso de un guante de hule para evitar que la propia carga de mi cuerpo tenga alguna influencia sobre el experimento. Al frotar la varilla de vidrio y acercarla a la esfera, lo que hacemos es traspasar la carga de la varilla a la esfera y esta a su vez se transmite mediante el conductor a las placas de aluminio, lo que da como resultado que ambas queden cargadas con carga positiva y esto haga que se repelan. Podemos notar que si tocamos con cualquier conductor o nuestro propio dedo la esfera de metal, esta inmediatamente perderá la carga, lo que da como resultado en que las placas de aluminio se juntan. Otro efecto que podemos notar manteniendo una carga positiva en el sistema es que si cargamos nuevamente la varilla de vidrio y la acercamos, entonces las placas de aluminio se van a repeler un poco más. Esto es un efecto de la carga eléctrica inducida, en concreto es polarización. Debido a que los electrones tienen libre movimiento al ser un material conductor, se ubican cerca de la varilla de vidrio, lo que conlleva que las placas de aluminio queden cargadas un poco más positivamente y debido a esto se repelan más. ¿Qué pasará si repetimos el procedimiento pero en vez de una carga positiva acercamos una carga negativa? En este caso, un trozo de plástico tiene tendencia a cargarse negativamente al ser frotado. El sistema cuenta con carga positiva. Notamos que al acercarlo, los trozos de aluminio tienden a unirse. Esto es el efecto contrario. Las cargas negativas se están alejando de la esfera y acercándose a las placas de aluminio, lo que reduce su carga positiva y también el efecto de alejamiento entre ellas. Bueno amigos, ya pudimos ver la existencia de cargas y cómo interactúan entre ellas mediante la fuerza eléctrica. Esto gracias al uso de un electroscopio. Ahora con ayuda de un computador podré mostrarles algunas ecuaciones y material audiovisual para ver los temas siguientes. La oscilación forzada se refiere a un sistema amortiguado que recibe energía por medio de una fuerza externa con una frecuencia determinada. Por ejemplo, en un columpio, si no aplicamos la fuerza en el momento oportuno, es decir, cuando el niño esté en el punto más alto, la respuesta será un movimiento desordenado. Si de otra forma aplicamos la fuerza en el momento indicado y de manera periódica, la amplitud irá en aumento y la oscilación se mantiene estable. De esta manera, la fuerza entra en resonancia con el sistema y transmite mayor cantidad de energía. Entonces, la fuerza impulsora deberá ser oscilante de la forma F sub 0 coseno de omega t, para que se transmita mayor energía, donde omega es la frecuencia angular de la fuerza y F sub 0 es la amplitud. La ecuación diferencial de la oscilación forzada se expresa como la sumatoria de todas las fuerzas es igual a masa por aceleración, en concordancia con la segunda ley de Newton. Las fuerzas involucradas son la fuerza externa, la fuerza del resorte y la fuerza de amortiguación, donde la fuerza externa es F sub 0 coseno de omega t, la fuerza del resorte es menos k por x y la fuerza de amortiguación es menos v por la velocidad. El signo negativo indica que se oponen al movimiento. Además, k significa constante de elasticidad y v es la constante de amortiguamiento. Además, debemos notar que la función x de t
describe el movimiento, su primera derivada describe la velocidad y la segunda derivada determina la aceleración. La solución de la ecuación diferencial para un tiempo suficientemente grande, cuando la entrada de energía por ciclo es igual a la pérdida de energía por ciclo, es a coseno de omega t más phi, donde a es la amplitud constante, el máximo desplazamiento, phi es el ángulo de fase que dependerá de las condiciones iniciales, posición y velocidad, y omega es la frecuencia angular. Omega sub 0 es la frecuencia natural del sistema amortiguado y dependerá tanto de la constante de elasticidad como de la masa. Se calcula como raíz de cada partido por m y se mide en radianes por segundo. La amplitud del movimiento cosenoidal se determina de la siguiente manera: f sub 0 sobre la masa dividido en la raíz de omega cuadrado menos omega sub 0 al cuadrado, todo eso al cuadrado, más b por omega dividido en m al cuadrado. Para amortiguamiento pequeño la amplitud es grande cuando la frecuencia de la fuerza impulsora está muy cerca de la frecuencia natural de oscilación, o cuando omega es muy cercano a omega sub 0. El dramático aumento en la amplitud se llama resonancia y la frecuencia omega sub 0 también se llama frecuencia de resonancia. También se dice que en resonancia la fuerza aplicada está en fase con la velocidad y la potencia transferida es máxima. Como ejemplos pueden buscar en YouTube sincronización de metrónomos y les aparecerá el video de la imagen, que consiste en muchos metrónomos que funcionan de manera desorganizada al comienzo y luego entran en resonancia, gracias a la tabla sobre la cual reposan, que funciona como intermediaria energética entre los metrónomos. Otro ejemplo es la caída del puente Tacoma Narrow Bridge, en el que sí hubo resonancia, aunque la causa fundamental de su destrucción fue otro concepto denominado autoexcitación aerodinámica. Ahora hablaremos un poco sobre espejos esféricos y las imágenes que se pueden reflejar de estos. Un espejo esférico es una sección de esfera y dependiendo de dónde esté la superficie pulimentada, podemos diferenciar entre dos tipos. En concreto, si la parte reflectora está en el interior de la curvatura, será un espejo cóncavo. En caso contrario, será convexo, tal como puede verse en la imagen. Partes de un espejo esférico. Como dije anteriormente, un espejo esférico refleja la luz y es una sección de esfera. En primer lugar, podemos identificar el centro de la curvatura, que corresponde exactamente al centro de lo que sería la circunferencia y se denota con la letra C. El punto verde corresponde al vértice del espejo y se denota con la letra O. Luego tenemos el foco, que corresponde al punto medio entre el centro y el vértice, denotado con la letra F. Todo rayo de luz paralelo al segmento que une el centro con el foco que se refleje en el espejo pasará por el foco en el caso de los espejos cóncavos. Para los espejos convexos, el foco estará detrás de este, por lo que las prolongaciones de los rayos reflejados se cruzan en el foco. La recta que atraviesa el centro, el foco y el vértice se llama eje principal. Finalmente, la distancia entre el centro y el vértice se llama radio, y se denota con la letra R. La formación de imágenes en los espejos son una consecuencia de la reflexión de los rayos luminosos en la superficie del espejo. La óptica geométrica explica este familiar fenómeno, suponiendo que los rayos luminosos cambian de dirección al llegar al espejo, siguiendo las leyes de reflexión. Para construir una imagen en el espejo esférico, necesitamos dos rayos de luz característicos. Uno que sale de la parte superior en forma paralela al eje principal, cuya reflexión atraviesa el foco, y otro que sale del mismo lugar y atraviesa el centro reflejándose sobre sí mismo. La distancia entre el objeto y el vértice se denomina con la letra D, y la distancia entre la imagen y el vértice será d'. Estas distancias se relacionan con el radio en la ecuación de espejo. Dependiendo de la posición del objeto en los espejos cóncavos, se pueden encontrar varios casos para la formación de imagen y cómo se visualiza. En primer lugar, un objeto situado a la izquierda del centro de la curvatura da como resultado una imagen real, invertida y situada entre el centro y el foco. Su tamaño es menor que el objeto. Con el objeto situado en el centro de la curvatura, la imagen es real, invertida y situada en el mismo punto. Su tamaño es igual que el objeto. Si el objeto se ubica entre el centro de la curvatura y el foco, la imagen es real, invertida y situada a la izquierda del centro de la curvatura. Su tamaño es mayor que el objeto. Teniendo el objeto situado en el foco del espejo, los rayos reflejados son paralelos y la imagen no existe. Con el objeto situado a la derecha del foco, la imagen es virtual y conserva su orientación. Su tamaño es mayor que el objeto. Para el caso de los espejos convexos, se produce una situación en la que la imagen es virtual, derecha y más pequeña que el objeto, sin importar en dónde se ubique el objeto. Bueno amigos, eso es todo, espero que les haya servido. Adiós.